Toti Figueroa. Y ahora en Dialogando presentamos Salud y Justicia Social, moderado por el doctor en Psicología y profesor del Recinto Universitario de Mayagüez, Eduardo Lugo. Adelante, Eduardo. Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas y a todas nuestras radioescuchas. Le damos la bienvenida a su programa Salud y Justicia Social, programa que es coordinado por la organización sin fines de lucro Impacto Juventud, que, como digo, todas las semanas tiene como meta el promover la participación cívica y política de la juventud en Puerto Rico, particularmente jóvenes entre 15 a 25 años. Durante el día de hoy es un día para nosotros, ¿verdad?, de mucha alegría, porque además de tener la oportunidad de estar acá en las ondas radiales, ¿verdad?, teniendo el diálogo que vamos a tener con nuestra invitada, estamos también colaborando con otras organizaciones a nivel de Puerto Rico en el Centro de Convenciones Bobby Cruz para ayudar a la ciudadanía a poder llenar sus planillas de manera gratuita, específicamente para ayudarles a que tengan acceso a una serie de créditos contributivos que están disponibles para las familias, particularmente el crédito, lo que se llama el Child Tax Credit, y también lo que es el crédito por trabajo, que en este momento, ¿verdad?, a través de una iniciativa de Hispanic Federation, del Instituto de Desarrollo de la Juventud, de la Liga de las Ciudades, de Espacios Abiertos, Impacto Juventud y otras organizaciones, estamos ofreciendo ese servicio gratuito en el Centro de Convenciones. Todavía hasta las 3 de la tarde tienen la oportunidad de poder llegar hasta allá las personas que viven en el área de Hormiguero y en pueblos limítrofes, y se les estará asistiendo, ¿verdad?, a las personas para que puedan llenar estas planillas. Durante las próximas semanas estaremos llevando otros eventos. El 12 de abril vamos a estar en el Centro de Convenciones de Peñuela y el 14 de abril vamos a estar en Aguadilla. Todavía el lugar está por determinar, pero es importante para nosotros, ¿verdad?, que muchas veces hemos estado trabajando y hablando sobre la importancia de erradicar la pobreza infantil en Puerto Rico, que podamos asistir a nuestras familias a tener acceso, ¿verdad?, a estos beneficios económicos. Ya durante el día de hoy hemos tenido personas que han ido, se han beneficiado de este servicio gratuito, y los créditos contributivos que han obtenido son significativos, ¿verdad?, y estamos muy contentos, ¿verdad?, de poder ser vehículo para ese servicio. Durante el día de hoy me alegra muchísimo tener a la colega Amarilis Pagán, que es la directora ejecutiva del Proyecto Matria, y sé que tiene otros sombreros también muy importantes a nivel de Puerto Rico, para tener un diálogo muy importante sobre las amenazas a los derechos de las personas de la comunidad LGTBQ+, no solamente a nivel local, sino también a nivel internacional. Bienvenida, Amarilis, ¿cómo estás? Muy contenta de estar contigo compartiendo en este espacio, agradecida por la invitación y bueno, contenta también de estar en la estación de Toti Figueroa, que es un gran amigo y con quien siempre me gusta también tener la oportunidad de hablar de estos temas que nos preocupan y nos ocupan a todas y a todos. Gracias a Marily, porque me nombraste como si yo fuera el dueño de la emisora, pero soy un simple empleado. No serás el dueño, pero eres una cara bien importante. Sí, una voz importante. Así mismo, y Toti es, Amari, es la persona que me da a mí la oportunidad de entrar a las ondas radiales y tener un programa que yo jamás y nunca pensé que iba a durar lo que ha durado. Llevamos 2 años ya en las ondas radiales, ¿verdad?, todos los martes, y gracias a Toti, ¿verdad?, hemos tenido esta incursión para tener diálogos tan importantes como el que vamos a tener durante el día de hoy. Y quería empezar preguntándote, ¿verdad?, para las personas que no conocen de ti, ¿verdad?, y que no conocen tu trayectoria, que nos hables un poco acerca de tu persona, ¿verdad?, y de qué tipo de trabajo has estado haciendo, ¿verdad?, durante la última década. Pues mira, mi última década ha estado dedicada principalmente a Proyecto Matria como organización, pero también a otros proyectos que están estrechamente vinculados a Proyecto Matria, como es el Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad, durante unos años el Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico y más recientemente la Mesa Social. Proyecto Matria, que es como quien dice la casa en la que yo he crecido como profesional y como persona, es una organización feminista que fundamos en el año 2004
y que inicialmente planteaba como su misión el ofrecer servicios de desarrollo económico y vivienda a mujeres en situaciones de violencia doméstica. Pero como pasa con todos los proyectos que son proyectos de derechos humanos, una termina expandiendo y creciendo para acomodar y atender necesidades más allá de las que inicialmente una se plantea. Así que ya ese primer año Matria comenzó a expandir sus servicios, no solamente a mujeres en situaciones de violencia doméstica, sino a mujeres que vivieran en pobreza, que tuvieran otras situaciones de violencia de género. Este primer año, cuando todavía no estaba de moda, dábamos servicios a mujeres lesbianas y a personas trans. Y con el paso del tiempo, todo eso lo fuimos formalizando en distintos programas que incluyen, al día de hoy también, proyectos que están relacionados con recuperación por desastre o proyectos con una mirada más amplia de derechos humanos a nivel de Puerto Rico, como es la Mesa Social. Y Matria, pues, tiene su sede en Caguas, pero también tenemos oficina en Mayagüez. Toda nuestra trayectoria desde el 2004 hemos ofrecido servicios en Mayagüez y en otros puntos de la isla. Así que somos una organización pequeñita, pero a la misma vez somos una organización que se ha encargado de dar servicios y de apoyar a mujeres, a personas LGBT, personas que viven en pobreza, más allá de Caguas, en distintos puntos de Puerto Rico. Me parece maravilloso el trabajo que hacen, Amarilis. A mí mucha gente me pregunta que cuando yo duermo, ¿verdad? Por el tipo de trabajo que hacemos desde las organizaciones sin fines de lucro, y escucho todo el trabajo que tú estás haciendo, ¿verdad? Y que vienes haciendo por mucho tiempo con las diferentes organizaciones, y verdad que es admirable, ¿verdad? El trabajo que han realizado. Particularmente quiero destacar, ¿verdad? A pesar de que no es el tema que estamos trabajando durante el día de hoy, y es el trabajo que ha hecho la Mesa Social desde que comenzó la pandemia del COVID-19, ¿verdad? En aquel entonces, cuando comenzó la pandemia, habemos dos grupos que comenzamos, ¿verdad? Que fue el Task Force Social del Pueblo y la Mesa Social, y la Mesa Social se ha mantenido, ¿verdad? De manera sostenida, contribuyendo en diferentes temas. A mí me apela mucho el tema de la educación, ¿verdad? Y la contribución de la Mesa ha sido muy, muy valiosa, así que lo felicito por eso. Sabes que precisamente cumplimos 2 años, hoy es el cumpleaños de la Mesa Social. Hoy es el cumpleaños de la Mesa Social, pues. Sí. Qué bueno. Eso es casualidad. Quisiera decir que lo planifiqué de esa manera para invitarte el día de hoy, pero es pura casualidad. Pero me alegro muchísimo que en realidad sé que mantener este trabajo multisectorial, ¿verdad? De activismo, de educación, no es fácil, ¿verdad? Y sé que el trabajo que han hecho ha sido un trabajo de excelencia. Así que lo felicito y la felicito. Sé que también tienes otro sombrero y estás en el Comité PARE, ¿verdad? Y a lo mejor no todo el mundo conoce el Comité PARE. Me gustaría que entonces nos hablaras un poquito, ¿verdad?, de dónde surge el comité, y luego de eso que hablemos un poco acerca de cuáles han sido algunos de los logros del comité. Pues mira, el Comité PARE es el comité que se creó por la Orden Ejecutiva 2021-013, que fue la que firmó el gobernador Pierluisi para decretar un estado de emergencia por violencia de género en Puerto Rico. Muchas personas tal vez recordarán que cuando él decretó el estado de emergencia dijo, bueno, pues hay que hacer un comité de trabajo que se encargue de trabajar con el tema y que inclusive tiene entre sus componentes un oficial de cumplimiento que debería estar vigilando porque el gobierno haga a lo que se comprometió en esa orden ejecutiva. Ese comité tiene 11 o 12 subcomités de trabajo, y dentro de esos comités de trabajo hay algunos que trabajan directamente con lo que tiene que ver con servicios, con vivienda y desarrollo económico, seguridad y tecnología, política pública y legislación, educación, estadística, violencia sexual. O sea, tiene una serie de subcomités que nos permiten entender que la violencia de género no es solamente un asunto de seguridad pública, sino también un asunto que involucra decisiones y acciones relacionadas con derechos económicos, sociales y culturales y con tareas de prevención. La semana pasada precisamente creo que fue que estuve hablando yo con Toti sobre este tema, y bueno, pues que es una sensación siempre agridulce porque hay cosas importantes y buenas que se han logrado en PARE y hay otras que no hemos logrado adelantar, como las queríamos adelantar las 5 organizaciones que estamos en esta mesa de trabajo y las más de 10 organizaciones que están en los subcomités de trabajo. En términos de logros, pues ha habido cosas importantes relacionadas con aprobación de protocolos para atender mejor a las víctimas de violencia de género,
El manejo de los safe kits, que son los casos relacionados con agresiones sexuales, pues se alivianó el ataponamiento de safe kits que había sin analizar y se trajo nueva tecnología para que no volvamos a tener retrasos en el procesamiento de esos kits. Las estadísticas se han ido actualizando. Además de eso, se creó un centro para darle apoyo y seguimiento a las órdenes de protección en Puerto Rico, que eso era otro gran problema que teníamos. Y ya se supone que estemos iniciando, si no se inició ya, un proceso de capacitación para empleadas y empleados públicos en temas de violencia de género, y fíjate, con perspectiva de género, porque en ese ámbito de acción no le han tenido miedo a a las dos palabras de perspectiva de género. Donde hemos tenido escollos es en lo que tiene que ver con la educación pública. Y eso definitivamente ha sido una controversia bastante agria entre el Departamento de Educación y las 5 organizaciones y la gente afuera. Es una controversia que va mucho más allá de pares. Y es porque, por un lado, estamos quienes decimos la orden ejecutiva se comprometió con eso y el Departamento de Educación tiene que cumplir. Y eso es una herramienta de prevención. Y hay quienes dicen, bueno, que no es prioridad, que es mejor evadir las controversias que se levantan en torno a esas dos palabras. Así que el día de hoy, si me preguntara, pues está esa serie de logros que te mencioné, pero tenemos ese gran reto de lograr una educación para la equidad para todas nuestras niñas y niños. Eso es un área de mucha frustración, ¿verdad, Mari? Yo creo que llevamos muchísimo tiempo de diferentes sectores trabajando con este tema, ¿verdad? Y promoviendo lo que es una visión en la educación que sea basada en evidencia, que sea basada en equidad. Y sin embargo, aparenta, ¿verdad?, que siempre que traemos estos temas y que tratamos de influir la política pública, surgen estas resistencias y de momento algunos sectores quieren promover lo que son los cursos de valores, por ejemplo, que yo creo que yo tengo 47 años y no sé cuántos cursos de valores hemos dado en el Departamento de Educación, ¿verdad? Es el refrito que básicamente sale para tratar de, no sé si de aliviar, ¿verdad?, o de sustituir o de obviar lo que dicen los expertos y expertas que es necesario que hagamos para poder atajar muchos de estos problemas. Entonces, coincido contigo, la frustración, la tuya debe ser mayor, ¿verdad?, porque estás allá adentro trabajando con la política pública. ¿Qué estrategias, verdad, tienen ustedes para poder tratar, si alguna, verdad, de mover esta política pública dentro del Departamento de Educación y trabajar con estas resistencias que hemos tenido por décadas? Pues mira, llega un punto en que nosotras nos convencimos, y el subcomité de educación, que está compuesto por profesoras y académicas, opina igual, que más que seguir hablando de un currículo de perspectiva de género, hay que hablar de un currículo con perspectiva de género. El Departamento de Educación está ahora mismo en medio de una revisión curricular que le toca hacer, porque punto es el año en que le toca hacerlo, eso se hace periódicamente. Y sí, nosotras logramos un compromiso de parte del Departamento de Educación de que esa revisión se iba a hacer con perspectiva de género. Y eso es algo importante porque implica que en cada una de las materias y niveles en las que se estén trabajando materiales nuevos y guías para las maestras y maestros, si la perspectiva de género está insertada, pues no deberíamos tener ningún problema, ¿verdad?, con la educación para las niñas y niños, porque nunca nosotras hemos estado hablando de una clase de perspectiva de género, un curso de perspectiva de género. Esa nunca ha sido la idea. A Marilyn y Eduardo tengo que interrumpir para ir a la primera de 3 pausas que hacemos durante el programa. Usted está escuchando Dialogando con Toti Figueroa, pero hoy yo estoy de oyente. Está el doctor en psicología y catedrático de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, Orlando Lugo, y entrevistando a la licenciada Marilis Pagán del proyecto Matria. Los anuncios en esta pausa comercial pertenecen a la emisora y no al productor del programa. Creer es solo el principio. Disney on Ice, Dream Big. En esta gran aventura, Miguel viajará a la tierra de los muertos. Moana y Maui restaurarán el corazón de Ti-Fiti. Anna y Elsa salvarán su reino. Y las princesas de Disney inspiran fortaleza y bondad. Comparte la magia de tus personajes favoritos con el asombroso patinaje y las más bellas historias. Disney on Ice, Coliseo Roberto Clemente. Del 13 al 22 de mayo. Info y escuelas 723-1930. Boletos tiquetera. Te invitan WKJB y WPRA. Adiós a las cucarachas, el ratón ya se marchó.
esta canción. Oliver Exterminating es por siempre el campeón. Oliver Exterminating. Afuera se van y afuera se quedan. Inspección gratis. Llama ahora mismo al 787-832-2565. En un lugar muy accesible en la carretera 2 frente a la urbanización Sultana en Mayagüez se encuentra Plaza Sultana. Allí encontrará de todo para satisfacer su paladar a los mejores precios y con amplio estacionamiento. Longhorn Restaurant, Sizzler, Subway, Taco Maker, Wendy's, Church's Chicken, Cold Stone, Starbucks y Marcos Pizza. Para esa ocasión especial, cita de negocios o simplemente almorzar o cenar solo o en familia, visite Plaza Sultana en Mayagüez. Saludos amigos, todos sabemos que no hay rosas azules, pero una rosa pintada de azul es un motivo. Una rosa pintada de azul es un motivo. Y ahora Motivos se transmite todos los jueves a las 5 de la tarde. Sí, a las 5 de la tarde, Motivos. Por WPRA 990 en su cuadrante y WPRA990.com por internet. Lo que no se quiere hablar, todos los martes a las 4 de la tarde. Gerard Silva y tu servidor, Amanda Esteves, te informan en Arroz con Gandules lo que muchos medios noticiosos te ocultan. En lo que no se quiere hablar, desmenuzamos la evidencia para llegar a la reflexión, el análisis y las soluciones de los temas del momento. Lo que no se quiere hablar, martes a las 4 por WPRA 990 AM, la primera de Mayagüez, porque el interés personal nos oculta y las soluciones se revelan. Los anuncios en la pausa comercial anterior pertenecen a la emisora y no al productor del programa. Regresamos a su programa Salud y Justicia Social, hoy con Amarilis Pagán, hablando, ¿verdad?, acerca de los derechos de las personas LGBTQ+, en Puerto Rico y a nivel internacional. Amarilis, ahorita cuando nos fuimos a la pausa hablabas sobre la diferencia entre un currículo con perspectiva de género y un currículo de perspectiva de género. Para las personas radioescuchas que a lo mejor este tema es un tema novel o como ha pasado, ¿verdad? A lo mejor yo creo que ya no es novel, yo creo que el problema es que hay tanta información allá afuera, ¿verdad?, que muchas veces hay personas que están desinformadas acerca del tema. ¿Nos puedes explicar un poquito acerca de la diferencia de estos dos conceptos? Sí. Cuando hablamos de un currículo de perspectiva de género, pues básicamente estaríamos hablando desde un punto de vista académico de un curso o una clase que aborde ese tema y que lo desarrolle durante un ciclo de conferencias, de clases, etcétera. De eso no es de lo que estamos hablando cuando hablamos de perspectiva de género y educación. Nosotras más bien estamos hablando de un currículo con perspectiva de género que implica que sería un currículo que tome en cuenta cómo las diferencias y las desigualdades entre hombres y mujeres en nuestra sociedad y las expectativas sociales que se generan sobre los roles que cada uno y cada uno debería jugar dentro de todo el entramado social, provocan también violencia, ¿verdad? Y le bloquean oportunidades a unas y a otros. Y a la misma vez de ahí se derivan muchísimas otras formas de discriminación, como la que sufren las personas de las comunidades LGBTIQ. Así que un currículo con perspectiva de género sería un currículo en el que las clases, yo siempre doy ejemplos de lo que sería una clase con perspectiva de género. Estamos diciendo que, por ejemplo, en una clase de ciencias, en vez de concentrarnos en los científicos varones de siempre, se puedan destacar las aportaciones de las mujeres a las ciencias y se puede entender que una niña puede ser una magnífica científica y que las niñas no son peores ni mejores que los varones en el campo de las matemáticas y las ciencias, ¿verdad? Por dar uno de muchísimos ejemplos. Así que sería también visibilizar las aportaciones de las mujeres en todas las esferas de nuestro quehacer social y cultural, científico, económico, y a la misma vez también sería el poder permitir que niñas y niños puedan. Yo recuerdo una profesora explicando una vez a mí me encantó la analogía que usó, y ella dijo que cuando se enseña con perspectiva de género, se le permite a las niñas verse en un espejo, en el espejo de lo que han podido hacer otras mujeres, y también les permite mirar por una ventana hacia todo lo que el mundo les puede ofrecer, y con los varones lo mismo. Y eso es sumamente importante. Es como cuando hablamos de que las mujeres pueden llegar a ser presidentas, ¿verdad? Cuando Michelle Bachelet fue presidenta en Chile, eso fue una cosa
bien importante, no solamente para las niñas en Chile, ¿verdad?, en toda América Latina, porque pudieron darse cuenta de que las mujeres sí pueden presidir países en América Latina y pueden trabajar en esa dirección. Y de eso se trata un currículo con perspectiva de género. Considera también lo que se llama el currículo oculto, que no tiene que ver necesariamente con lo académico, pero sí con la manera en que nos organizamos en los salones de clases, cómo se segregan las tareas y qué oportunidades se le brindan a niñas y niños. La idea es que desde ese trabajo transformador que permita vernos como personas con derecho a vidas plenas y a desarrollarnos plenamente, también se pueda generar el respeto hacia otras personas y se entienda que la violencia en contra de las niñas y mujeres no solamente no es aceptable, sino que es prevenible y es algo que podemos erradicar de nuestra sociedad. Eduardo, ¿me permites una pregunta? Claro que sí. Mira, precisamente ahora que el domingo se realizó la entrega de los Oscars, escuchando a Marilyn ahora, a Marilyn, me encantó una película que hicieron hace unos años que se llamaba, ya uso ahora la palabra oculto también, se llamaba Hidden Figures, figuras ocultas, que destacaba durante la Segunda Guerra Mundial la labor de 3 mujeres negras, o sea, no solamente eran mujeres, un extray, sino que eran negras, 2 extray, se ponchaban en cualquier momento, y cómo la habilidad matemática, que aquí quieren y científica ponérsela solamente a los hombres, las habilidades matemáticas de ellas fueron las que lograron hacer la matemática importante en esa ocasión en los Estados Unidos. Sí, precisamente cuando hablamos de perspectiva de género, parte de lo que se visibiliza son esas historias que han quedado borradas, ¿verdad?, de la historia de la humanidad. Y eso es bien importante, porque si no, las niñas y los niños se crían con la idea de que, pues, que el mundo lo han movido, lo han creado, lo han construido solamente los varones y que las mujeres han sido unos entes pasivos dentro de toda la historia de la humanidad. Y la perspectiva de género permite visibilizar eso, pero bueno, que también permite visibilizar lo otro, como el hecho de ser mujeres, pues le hace más difícil avanzar en este mundo que ha sido pensado primordialmente desde lo masculino y no desde la inclusividad. Sí, yo quiero añadir, ¿verdad?, desde la visión de la psicología, nosotros hay una línea de investigación en el área de la psicología social que habla sobre la amenaza del estereotipo, ¿verdad? Y eso, hay investigaciones en diferentes partes del mundo donde van evaluando, ¿verdad?, cómo los estereotipos que se reflejan en el salón de clase y en otras esferas afectan el desempeño de las personas y afectan el acceso que las personas tienen a ciertas oportunidades. Pero así que cuando hablamos de este tipo de currículo, estamos tratando de subsanar, y hay evidencia, ¿verdad?, empírica en la psicología, que dice que si yo tengo un profesor que piensa que las mujeres no se desempeñan tan bien como los hombres en las matemáticas, por poner el ejemplo de Toti, que eso tiene un impacto en el desempeño de esa persona en esa clase, o incluso puede llegar hasta ¿verdad?, hacer daño en términos de las aspiraciones que esa persona pueda tener para trabajar en esa área. Así que, o sea, las implicaciones de esto son muchas, ¿verdad? Y me parece que estamos ya, ¿verdad?, hace tiempo, ¿verdad?, con una gran necesidad de movernos a ese espacio. Sin embargo, Amaris, te quiero plantear esto, ¿verdad?, porque creo que a nivel internacional, ¿verdad?, y obviamente nosotros muchas veces, ¿verdad?, por nuestra situación colonial, reflejamos con lo que está pasando en Estados Unidos y también por las implicaciones que pueda tener la política pública en Puerto Rico y las discusiones en Puerto Rico. En un momento en Estados Unidos donde hay unos movimientos de sectores republicanos, de sectores de extrema derecha, donde se están retando muchos tipos de contenidos dentro de las escuelas en los Estados Unidos. Hay toda una discusión trayendo el tema de la raza, ¿verdad?, de lo que es el Critical Race Theory y cómo están prohibiendo en muchos distritos escolares que se hable sobre asuntos de raza para, y esto es lo que dicen, ¿verdad?, ellos, para que no haya esta visión de que los Estados Unidos es una nación racista y no haya esta posición donde niños blancos se vayan a sentir mal, ¿verdad?, por el tipo de enseñanza que se les está dando. Lo mismo está pasando en Florida, donde se aprobó
en la legislatura de Florida se aprobó la ley Don't Say Gay hace unas semanas atrás. Ya fue firmada por el DeSantis, ¿verdad? Por el gobernador DeSantis. Entonces te pregunto, ¿verdad? En este contexto donde está pasando esto en Estados Unidos, donde está habiendo no solamente una represión en términos de los contenidos que se enseñan en la escuela, sino incluso hasta de libros, de la censura de libros, ¿verdad?, en las escuelas en los Estados Unidos. ¿Cómo afecta eso en Puerto Rico y cómo afectaría, ¿verdad?, el seguir promoviendo una perspectiva de género dentro de la educación? Pues mira, yo cada vez estoy más convencida que cuando nosotros hablamos de perspectiva de género y el sector conservador fundamentalista habla de ideología de género, que tú lo tienes que haber escuchado, ¿verdad? Nos acusan de que estamos promoviendo una ideología de género. Este señalamiento lo hacen intencionalmente para confundir a quien está escuchando. Cuando hablamos de perspectiva de género, ya lo acabo de explicar, es un método de análisis. Lo que pasa es que es un método de análisis que visibiliza las desigualdades y las diversidades. Y una vez tú haces ese tipo de análisis, si eres una persona razonable, pues no te quedaría más que pensar en cómo contrarrestar las desigualdades, ¿no? Por eso es tan importante para nosotras la perspectiva de género. Sin embargo, cuando el sector conservador habla de ideología de género, si tú notas, se refieren más que a las mujeres a los temas LGBTIQ, que es como quien dice la nueva pesadilla de ese sector conservador fundamentalista. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, pues Puerto Rico, por su situación colonial con los Estados Unidos, es inevitable que tanto lo que se decide a nivel federal, en términos legislativos y de Tribunal Supremo, como lo que ocurre en los estados y jurisdicciones, a veces de manera directa, a veces de manera indirecta, nos impactan. El sector conservador en Puerto Rico está también organizado en torno a las estrategias del sector conservador de Estados Unidos. Lo único que, bueno, que tienen lo mejor de los dos mundos y también han hecho alianzas con sectores conservadores en América Latina. Por eso cuando aquí ocurre algo como los proyectos de ley que someten las senadoras y representantes de Proyecto de Dignidad que van contra los derechos LGBT, cuando esos proyectos de ley se someten acá, tú buscas y encuentras un equivalente en Estados Unidos o en América Latina, porque son parte de una estrategia global que va en contra de los derechos de las personas LGBT y en el camino, bueno, pues se quieren llevar también los derechos de las mujeres porque resulta que las que somos feministas somos cómplices del movimiento LGBT según lo ven ellas y ellos, ¿no? Toda esa legislación que estamos viendo en Estados Unidos ahora mismo, no solamente esa legislación de Don't Say Gay, toda la que tiene que ver con deporte a nivel escolar y niñas y niños trans, es una legislación que se está repitiendo en distintos territorios y jurisdicciones, que es lo mismo que ocurre con la legislación antiaborto. La que vemos en Puerto Rico ya ha sido sometida también en otras jurisdicciones, en algunas se ha aprobado, en otras se ha logrado detener, porque es parte de esa concertación. Esto simplemente va al punto básico, por más que lo traten de disfrazar en muchas ocasiones o que inclusive evadan utilizar las palabras LGBT o trans, simplemente se reduce a una ideología conservadora en la que es inadmisible pensar que puedan existir mujeres lesbianas, hombres gays, personas trans. ¿Por qué? Bueno, pues volvemos al análisis de perspectiva de género, ¿verdad? Porque el género como construcción social insiste en que las mujeres deben ser de determinada forma y los hombres de determinada forma y todo lo que se salga de ahí, sea feminista, sean personas gays, lesbianas o transexuales, molesta, porque de alguna manera alteran. Esas personas consideran que es el orden divino, aunque claro, ya el día de hoy usan otro tipo de lenguaje, han modificado su discurso para no sonar religiosos y pueden caer en lo que nosotras denominamos las prácticas de los grupos de odio, que es que utilizan un discurso que parece científico, que suena científico, pero no es sino simplemente un uso adaptado del lenguaje para que sea más fácil de digerir para los públicos de nuestros tiempos, que no necesariamente están atados a religiones particulares. Por eso yo digo que el machismo no tiene religión, puede ser ateo también, porque son discursos que trascienden el discurso religioso. Amarilis y Eduardo, tengo que ir a la segunda pausa del programa. Ustedes están escuchando a través de WPRA 990 en su cuadrante radial AM, para el mundo entero a través de WPRA990.com,
dialogando con su servidor Toti Figueroa, hoy en la sección Salud y Justicia Social, que por más de un año modera el doctor Eduardo Lugo, con la presidenta del proyecto Matria y miembro del grupo Pares, la licenciada Amarili Pagán. Regresamos luego de estos mensajes. Siga con nosotros en Dialogando con Toti Figueroa, pero ahora escuchemos juntos estos importantes mensajes. Sangría Sangre Boricua, la que tú prefieres, recibe un nuevo miembro en su familia. Sangría Sangre Boricua de parcha, deliciosa, sabrosa, distribuida por los Nenes Distributors. Sangría Sangre Boricua, de venta en Franco y Compañía, supermercados y otros lugares donde se consigue bebidas. Sangría Sangre Boricua de parcha. Si lo que buscas al comprar zapatos y carteras es calidad y variedad a los mejores precios, solo en La Gloria lo encontrarás. En La Gloria tienen un estilo para cada miembro de tu familia. Estilos elegantes, casuales o deportivos, para ella o para él, para chicos y grandes. Visita La Gloria hoy mismo y escoge el estilo de zapato y cartera que más te gusta. Y recuerda, tus pies en la tierra, tus zapatos en La Gloria. Little Caesars, la mejor pizza, la más sabrosa y la de mejor precio, continúa con su pizza grande Hot and Ready por solo $6.99. Siempre disponible en horas de servicio, siempre calientita. La mejor oferta en pizzas en todo Puerto Rico. La pizza grande Hot and Ready. Todo el día, todos los días por $6.99. Little Caesars. Pizza. Residente de Sabana Grande y San Germán, acude a tu servicio médico con el servicio de trolley del Hospital de la Concepción. Obtén transportación gratis desde tu hogar hacia el hospital para servicios ambulatorios, terapias y citas médicas. Servicio de lunes a viernes de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Coordina tu transporte. Llama al 787-380-4687. Hospital de la Concepción. Mi hospital. Escucharon mensajes muy importantes de nuestros auspiciadores. Apoye el programa Dialogando, comprando en y patrocinando a nuestros auspiciadores. Y déjenles saber que ustedes escuchan el programa. Y ahora seguimos Dialogando con Toti Figueroa. Estamos de regreso aquí en su programa Salud y Justicia Social. Cuando nos fuimos a la pausa, Amari, me quedé con una pregunta, ¿verdad? Porque a veces cuando pasan este tipo de legislación en los Estados Unidos, yo creo que hay muchas personas que no están bien informadas de lo que está pasando, ¿verdad? Y evidentemente, como es la naturaleza violenta de nuestra colonia, ¿verdad? A veces somos empujados a tener que emigrar y no sabemos las consecuencias que puede tener para nuestros hijos, nuestras hijas y nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, Florida es uno de los lugares donde más puertorriqueños y puertorriqueñas migran, y en este momento las políticas represivas de parte del gobierno de DeSantis, ¿verdad? Me parecen muy, no solamente violentas, sino que son políticas muy peligrosas para jóvenes de la comunidad LGBTQ+. Para aquellas personas que por primera vez escuchan ese concepto de Don't Say Gay, ¿qué es lo que dice esa ley? ¿Qué es lo que pretende? Sí, si fuéramos a resumirlo en una o dos oraciones, con esa ley básicamente lo que se está diciendo es que en el sistema educativo público de Florida, las maestras y maestros están impedidos de tocar temas relacionados con orientación sexual e identidad de género. E inclusive, parte del problema que representa la ley es que estamos diciendo que pudiéramos estar en situaciones en las que niñas y niños que se presuman de las comunidades LGBT por parte de algún personal escolar pudieran de momento encontrarse en procesos en los que se estén comunicando con sus hogares a decir que tienen un problema. Y eso es terrible y te voy a decir por qué. Y bueno, tú eres psicólogo, que de estas cosas probablemente tú sabes mejor que yo, así que me gustaría escuchar tu opinión también. Cuando estamos hablando de niñas y niños pequeños, todavía estos temas de orientación sexual e identidad de género son cosas
que no están maduras para definirse. Y a la misma vez vivimos en un mundo en el cual llevamos ya décadas las feministas diciendo las niñas pueden jugar soccer, las niñas pueden usar pantalón, las niñas pueden tener el pelo corto, los niños pueden bailar ballet, porque estamos diciendo que como se nazca no debería determinar qué cosas tú puedes o no puedes hacer como persona, qué habilidades desarrollar, qué capacidades ampliar, ¿verdad? A qué recursos tener acceso. Y cuando tú contrapones esto a una visión conservadora con unos roles rígidos, estereotipados por sexo biológico, tú te puedes encontrar con niñas que un adulto o una adulta en su entorno escolar entienda que pudiera ser lesbiana o que pudiera ser trans, cuando realmente no hay ninguna de esas dos cosas presentes. Estamos hablando simplemente de una niña que libremente decide jugar soccer, ponerse pantalones y tener pelo corto. Y ese es un ámbito de la discusión que quizás no hemos visto tanto públicamente porque nos hemos concentrado en decir que se afectan las niñas y niños de las comunidades LGBT, pero pueden haber niñas y niños que no sean de las comunidades LGBT que también se enfrenten a problemas en esos espacios escolares por la percepción de una persona adulta en su entorno. Y eso es lo peligroso de este tipo de legislación, que pone sobre niñas y niños, sean o no sean de las comunidades LGBTIQ, un análisis sobre su expresión de género, sobre su desarrollo de capacidades, sobre cómo se mueven por la vida a base de unos roles sumamente rígidos y estereotipados de género. Y eso definitivamente no puede ser bueno para nadie, ni para niñas y niños que en su adolescencia o el futuro terminen siendo de las comunidades LGBT, ni para niñas y niños que simplemente sean diferentes sin tener que hacer ningún tipo de alusión a un asunto de orientación sexual e identidad de género. Yo quisiera añadir a lo que acabas de decir, ¿verdad? Que cuando nosotros analizamos, ¿verdad? Hay una palabra que en Puerto Rico se viene repitiendo muchísimo desde el huracán María, que es la resiliencia. Desafortunadamente, ¿verdad? La manera que la han asumido, ya pues no estamos hartos de escuchar esa palabra, pero sin embargo, antes de eso, hay un cúmulo de investigación en lo que es la psicología del desarrollo que habla sobre la importancia de la resiliencia y cuáles son esos factores en la vida de las personas que los ayudan a sobreponerse o a manejar las diferentes adversidades que tienen, ¿verdad? Entonces, uno de esos recursos que en investigaciones una y otra vez surge como un recurso importantísimo en ese proceso son los maestros y las maestras. Entonces, cuando tú creas las condiciones donde un maestro o una maestra no es un aliado o una aliada, sino que es una persona que ya comenzamos a verla como una persona que puede llamar a mi familia, que puede revelar lo que es mi identidad de género, lo que es mi orientación sexual. Estamos limitando esas posibilidades que tiene ese joven, esa joven, de poder tener ese apoyo en un proceso que socialmente lo hemos hecho violento, lo hemos hecho un proceso muy duro por los prejuicios y los estereotipos que tienen las personas. Así que me parece que meramente, yo creo que incluso desde la discusión de la ley, yo creo que no hay ni que aprobar la ley, ¿verdad? Desde yo escuchar que están hablando de mí a nivel de política pública para limitar, para penalizar, para victimizar, para violentar, yo creo que ya ahí hay unos efectos bien negativos en la salud mental de la juventud, que sí se identifica como de la comunidad LGBTQ+, y entonces cuando se aprueba la ley, pues más todavía, se cierra el cerco de lo que puede ser un apoyo muy crucial en un proceso importante para esta persona, desde la legislación, no una legislación para proteger, no una legislación para promover un desarrollo positivo, sino una legislación para promover unos intereses particulares y unas visiones particulares de mundo que solamente benefician a aquellas personas, ¿verdad?, que tienen esta visión de mundo. Yo creo que es un tema, ¿verdad?, que podemos estar hablando 2 y 3 programas. Me gusta traer la evidencia científica, ¿verdad? Hay otro estudio, que no sé si lo has visto, Amarilis, donde se habla sobre el uso de los pronombres escogidos por las personas, ¿verdad? Y esto es otra cosa que cuando tú ves las redes sociales, la gente está despotricando en contra, ¿verdad?, del uso de los pronombres correctos, ¿verdad?, que la persona escoge con cuál ser llamado. Y hay un estudio que identifica cómo baja la probabilidad de intentos suicidas y de suicidios en jóvenes
que perciben que en su ambiente se usan sus pronombres escogidos. Entonces no estamos hablando meramente de un capricho, estamos hablando de asuntos de vida o muerte para muchos de nuestros jóvenes. No sé si tienes algo que abundar en eso. Eduardo, sentido. ¿Me permites otra participación bien corta? Claro que sí. Un punto que señaló casi ahora, el punto anterior a Marily, que yo no había pensado mucho en eso, pero cómo identifican a la muchacha que se peina corto, que siempre anda en pantalones, que le gusta jugar softball, etcétera. Es interesante que el nombre que utilizan tanto en inglés o en español es sumamente ofensivo. A esa muchacha en Estados Unidos le dicen una tomboy, o sea, una mujer que quiere ser hombre. No necesariamente, como dijo Marily, es así o tiene nada que ver con eso. Y en español le dicen a esa mujer machúa, porque juega softball o porque tira piedra bien lejos o porque pelea mucho y hasta mete una pera a un muchacho si quieren boxear, ¿verdad? Y me impactó mucho cuando Marily trajo ese punto. Sí, porque de nuevo, bueno, solamente para abundar un poquito sobre lo que dice Toti, es que nosotros hemos visto casos así, que no es un asunto de orientación sexual, sino una persona que es libre, que llega a su vida adulta y se sigue vistiendo a lo mejor como nene, por usar la etiqueta tradicional, pero es una mujer heterosexual que tiene niños y que no tiene ningún problema con su orientación sexual. Y bueno, pues que me preocupa, ¿verdad? La insistencia en poner etiquetas, y más aún me preocupa también la insistencia en darle una connotación negativa a las etiquetas, que es lo que hace este tipo de legislación. Sin embargo, valdría la pena pensar si una legislación como esta de Florida aguantaría un análisis constitucional, porque en Estados Unidos el matrimonio en parejas del mismo sexo ya está legalizado. Entonces, decir que en un sistema de educación pública no se puede mencionar nada relacionado con orientación sexual o identidad de género, es decir, que se deja fuera de todo ese currículo escolar la presencia o la visibilidad de familias que no son ilegales, que no son familias que estén fuera de los marcos legales del país. Y es una manera de discriminación. Así que yo tiendo a pensar que esto va a ser tratado en los tribunales y que muy probablemente, bueno, llegue al Tribunal Supremo con los riesgos que eso representa, porque tenemos un Tribunal Supremo que tira más para el lado conservador ahora mismo, aunque hay unos cuantos jueces ahí que pueden dar las sorpresas cuando llegan casos como estos. Esa parte de la legalidad, ¿verdad? Y del reto constitucional es algo que ya pasó en Texas con otra ley que se intentó aprobar, ¿verdad? Que era una ley nefasta donde se proponía, ¿verdad?, el reportar al Departamento de la Familia a padres que proveían apoyo a sus hijos, ¿verdad?, adolescentes trans en sus procesos. Tú nos puedes hablar un poquito más sobre esa ley, ¿verdad? Y cuál ha sido. Yo entiendo que esa ley ya fue paralizada por el momento, pero me imagino que sigue el mismo curso hacia la Corte Suprema. Vamos a la tercera y última pausa comercial del programa. Al regresar, Eduardo y Marily van a quedarle aproximadamente unos 12 minutitos para finalizar el programa. Siga con nosotros en Dialogando con Toti Figueroa, pero ahora escuchemos juntos estos importantes mensajes. Cuando me quiero dar un gustito, ya sea de desayuno, brunch, almuerzo liviano o vegano, voy a la Waflera, justo antes de llegar al Viejo San Juan, en el condominio Capitolio Plaza, frente a Bahía Urbana. En Waflera Tea Room encontrarás los waffles más creativos y deliciosos que puedas imaginar, acompañados con café colado en sifón de fuego o alguno de nuestra gran variedad de té, tisanas, cócteles mañaneros o refrescantes mimosas. Se me hace la boca agua cuando pienso en las posibilidades de ingredientes gourmet sobre ensaladas o waffles, y me enamoro en un ambiente de jazz espectacular, en su salón íntimo o sus mesas al aire libre. Sigue a Waflera Tea Room alias La Waflera en Facebook o en waffle.era en Instagram. Reserva ahora mismo en el restaurante de Waffles Gourmet y Salón de Té de Puerto Rico.
¿Listo para comprar tu carro nuevo? Pues escucha la mega oferta que te trae Coop Rincón. Consigue el préstamo para ese carro que quieres desde 1.99% APR. No tienes que ser socio. Entra a cooprincón.com o llama al 787-823-1515 o visita las sucursales en el pueblo de Rincón o en el Mayagüez Mall y llévate el carro que te gusta al bajísimo interés que mereces. También hay ofertas para autos usados. Llama 823-1515. Coop Rincón. Tradición, confianza, solidez. Ciertas restricciones aplican. Fondos asegurados por COSEC hasta $250,000. Escucharon mensajes muy importantes de nuestros auspiciadores. Apoye el programa Dialogando, comprando en y patrocinando a nuestros auspiciadores. Y déjenles saber que ustedes escuchan el programa. Y ahora seguimos dialogando con Toti Figueroa. De regreso a su programa Salud y Justicia Social, cuando nos fuimos a la pausa, Amari, te preguntaba sobre la ley en Texas, que entiendo que por el momento está bloqueada. ¿Nos puedes hablar un poquito más acerca de esa ley que fue aprobada? Sí, bueno, esa ley ahora mismo está siendo disputada en los tribunales, pero básicamente lo que la ley hace es catalogar como maltrato infantil la aplicación de ciertas terapias de afirmación de género a menores de edad. Y con eso, con ese tipo de directriz, definitivamente los peligros para familias que sean, ¿cómo te digo? Que familias que apoyen a sus niñas y niños o adolescentes, porque un niño no puede ser trans, digamos a los jóvenes trans, que les apoyen en sus procesos de afirmación de género, estarían siendo sujetas a investigación. De hecho, en reportajes de la semana pasada se hablaba de que se llegaron a abrir hasta 9 carpetas de investigación contra familias que tienen jóvenes trans en su seno familiar y que están de alguna manera apoyando esos procesos. ¿Por qué es peligroso este tipo de legislación? Bueno, número uno, porque en el mundo científico todavía se están haciendo investigaciones y se está trabajando tomando en cuenta los efectos positivos y negativos de este tipo de terapias en jóvenes que pudieran ser personas trans. Pero lo que más se apoya, lo que más incluso se hace en Puerto Rico es simplemente dar terapia psicológica y acompañar a esa joven o a ese joven en un proceso de búsqueda de su propia identidad. Y este tipo de legislación, que usualmente suelen ser legislaciones ambiguas, pudieran inclusive penalizar ese tipo de apoyo a familias que quieran que su niña o niño pueda transitar por ese proceso de pubertad, de adolescencia, con el máximo apoyo posible para tener un desarrollo sano, saludable, libre de las presiones sociales que vienen atadas a los estereotipos de género y a la insistencia de que nacemos con un sexo biológico y todo el resto de nuestras decisiones y nuestras oportunidades de la vida quedan marcadas por ese sexo biológico. En Puerto Rico, quisiera aprovechar estos minutos para traer el tema de que en Puerto Rico también hay legislación en proceso relacionada con los temas LGBT y los temas trans particularmente. El año pasado estuvo el proyecto 184, que era para prohibir las terapias de conversión, que son las terapias a las que se someten a niños y niñas que son percibidos por sus familias como parte de las comunidades LGBT, con la idea totalmente errónea de que es algo que se puede curar y que son terapias psicológicas. En Puerto Rico no son tanto las torturas físicas, pero sí son terapias psicológicas que caen también en la categoría de tortura por la manera en que se aplican para curar la homosexualidad o la transexualidad. Y ese proyecto fue derrotado, el que pretendía prohibir esas terapias, porque se generó toda una discusión tan confusa sobre el tema que al final los legisladores y legisladoras, que a veces son bastante finitos también a la hora de tomar decisiones, bastante cobardujos, prefirieron ni siquiera votar a favor del informe positivo de la medida, así que ese proyecto nunca llegó a votación en el Senado. Se detuvo en la comisión que investigó y que había rendido un informe positivo. Ahora mismo tenemos en la Cámara de Representantes un proyecto de ley presentado por la representante Lizzy Burgos, que es una réplica de proyectos de ley que hay en Estados Unidos, que básicamente dice que las niñas y jóvenes y los niños y jóvenes que participen en deportes escolares y universitarios tienen que participar en la categoría femenina o masculina según el sexo que tengan en su certificado de nacimiento. Ese proyecto está ahí, está vivo, están pidiendo memoriales para ese proyecto. No nos han pedido memoriales a las organizaciones que somos defensoras de derechos humanos. Esa es otra cosa curiosa, es una nueva práctica en la legislatura. No piden memoriales a gente que puede estar en contra de los proyectos de ley, pero es algo que nos obliga
a discutir el tema en Puerto Rico y las implicaciones para nuestras niñas y niños también. Te pregunto, a pesar de que no han solicitado memoriales, ya Proyecto Matria ha solicitado un espacio. ¿Cuál es la posición de Proyecto Matria en cuanto a este proyecto? Aparentemente hasta ahora no va a haber vistas públicas. Nosotros sí vamos a preparar un memorial para someterlo porque queremos estar en el récord legislativo. El proyecto tiene un gran talón de Aquiles y es que simplemente establece una prohibición a rajatabla de cualquier participación fuera de la categoría que corresponde al sexo biológico de la niña, el niño o la persona joven. Y esa prohibición a rajatabla es algo que de por sí es excluyente y que obvia no solamente lo que son las etapas del desarrollo infantil, ¿verdad? Y cómo van transitando las niñas y los niños en ese desarrollo de su propia identidad, no de género, la identidad en general, sino que además olvida que cuando estamos hablando de estas etapas escolares, el deporte no necesariamente es competitivo, es parte de un proceso de desarrollo integral de la niñez y que este tipo de trabas con exigencias de pruebas médicas, inclusive porque el proyecto exige pruebas médicas para poder categorizar a las niñas y niños en alguna de los grupos de competencia, pueden representar unas barreras sumamente violentas para la niñez y excluyentes en el proceso, como he dicho anteriormente, no solamente para jóvenes que se puedan identificar como parte de las comunidades LGBT, sino para jóvenes que no se atemperen a esos estereotipos de género que esta gente conservadora tiene en su cabeza sobre lo que deben ser las niñas, los niños y los jóvenes. Para ponerlo en contexto internacional, Amarvis, aquí en Puerto Rico, ¿qué dice el COPUR en este momento sobre legislación como esta y cómo maneja esto el Comité Olímpico? Pues mira, aquí en Puerto Rico, lo que hemos investigado hasta ahora son datos que queremos corroborar. Acuérdate que a veces no es fácil acceder a todos los documentos a la misma vez. Pero aparentemente en Puerto Rico lo que han hecho es adherirse a las reglas del Comité Olímpico Internacional. No hay unas reglas propias elaboradas en Puerto Rico. Nosotros estamos buscando para estar seguras de que eso es así. Pero eso es regulando ya el deporte principalmente de personas adultas. A nivel de las distintas federaciones y deportes, lo que hemos ido encontrando es que en muchas de ellas ni siquiera se consideran estos temas. De la misma manera que no consideran otros temas relacionados con la equidad para las mujeres en el deporte. Recuerda la controversia que hubo con una jugadora embarazada de voleibol, ¿verdad? Que no encontraban qué hacer con ella y el resultado fue descalificar al equipo entero. Y es bien interesante que se abra esta discusión porque yo creo que entonces va a obligar a que las distintas federaciones y grupos deportivos comiencen a mirar un tema que habían ignorado porque probablemente no les había hecho falta mirar hacia allá. Pero cuando se presenta un proyecto de ley como este, a pesar de que no está hablando del deporte en personas adultas, sino del deporte a nivel escolar y universitario, las demás tienen que mirar porque quien transita por las categorías infantiles y universitarias, eventualmente, si son de alto rendimiento, van a llegar también a las competencias de personas adultas y eso entonces debería estar regulado y debería estar mirándose también desde esas tendencias internacionales que en algunos casos parecieran decir que hay que evaluar caso a caso dependiendo del tipo de deporte y del tipo de contacto físico o no que se tenga en los deportes. ¿Cuál sería la recomendación entonces, verdad? Si a ustedes en realidad les pidieran, ¿verdad?, recomendaciones, ¿cuáles serían las recomendaciones concretas en torno a este proyecto que ahora mismo está sometido en la legislatura? Nosotros todavía no hemos terminado de preparar nuestro memorial, pero sí del saque te adelanto que la conclusión es que nos oponemos al proyecto. Cuando nosotros nos oponemos a un proyecto de ley, dependiendo del tipo de proyecto, a veces es un no rotundo y esto no es enmendable, tiendo a pensar que ese proyecto es de ese tipo de proyectos, no hay forma de enmendarlo. Y en ocasiones hacemos recomendaciones para mejorarlo. A veces decimos no tenemos problemas con el proyecto salvo por tal oración, ¿verdad? Y recomendamos un cambio. Pero este proyecto, por la manera en que está redactado y los argumentos que utiliza, hasta ahora te digo que pareciera ser el tipo de proyecto que debería simplemente ser rechazado en su totalidad, porque es que las bases ideológicas que se utilizaron para construir el mismo no son unas bases que partan de una preocupación genuina sobre el bienestar de las niñas en el deporte. Se llama algo así como salvemos el deporte para las niñas o algo así es el título.
no parte de una preocupación genuina por la participación de las niñas y las mujeres en el deporte. Al contrario, parte de una idea que realmente tiene como semilla el discrimen hacia las personas de las comunidades LGBTIQ, aunque muy cuidadosamente haya evitado entrar en un lenguaje que revele eso de primera intención. Lo que pasa es que cuando una analiza un proyecto de ley, una no simplemente lee el documento al frente, ¿verdad? Una busca, como mencioné ahorita, qué legislaciones hay en otras jurisdicciones, cuáles han sido las discusiones en torno a ellas y qué grupos las están promoviendo. Y ya de por sí, el hecho de que sea un proyecto que sale de Proyecto de Dignidad, que tiene como agenda central de su partido el excluir de los derechos humanos a personas LGBT, hay que mirarlo con sospecha. Amari, algo que quiero destacar, ¿verdad?, con estos proyectos, y ya estamos terminando, nos quedan unos 3 minutos para terminar, es la manipulación que tienen tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico con el asunto del derecho de los padres. Yo creo que aquí tenemos un trabajo, aquellos que defendemos los derechos de la niñez y la juventud, tenemos un trabajo bien grande que hacer en los próximos años, ¿verdad? Porque cuando se presentó en Puerto Rico el proyecto para prohibir las terapias de conversión en menores, inmediatamente salieron las voces diciendo que había que proteger los derechos de los padres y las madres a poder tomar decisiones que ellos y ellas consideraran favorables para sus hijos. Sin embargo, vamos a Texas y vemos esta ley de familias que están apoyando, de padres que toman la decisión de apoyar a sus hijos trans y entonces se les criminaliza porque no va de acuerdo con esa agenda de la ultraderecha. Entonces, es ese doble mensaje. Para mí no es un doble mensaje, ¿verdad? Para mí es un mensaje contundente, ¿verdad? Pero es una manipulación de lo que son los derechos, por un lado, lo que son los derechos de los padres, pero lo que son los derechos también de la niñez y la juventud, que en Puerto Rico, cuando vemos nuestra Carta de Derechos de la Niñez, es una carta sumamente proteccionista, pero no viabiliza el que los niños y los jóvenes puedan tener voz y participación en sus procesos, ¿verdad? Inclusive a veces hasta en procesos judiciales. Y hay que estar bien pendiente a esto porque es una violencia constante basada en una ideología, en unas perspectivas particulares, manipulando lo que es el derecho. Nos queda como 2 minutos. ¿Algo final que quieras decir antes de despedirnos, Amargis? Sí, bueno, pues por la misma línea que tú vas, yo creo que precisamente por eso es que es tan importante que las personas que son defensoras de derechos humanos, cuando hagan sus análisis, sean análisis honestos, ¿verdad? Manteniendo todo el tiempo en el centro de ese análisis el bienestar de las menores y de los menores. Porque sí, se ha argumentado que las madres y padres tienen derecho a tomar decisiones sobre las niñas y niños en todos los aspectos de sus vidas, inclusive ese era el argumento para justificar las terapias de conversión, es el argumento para boicotear una educación con perspectiva de género en las escuelas públicas, pero se olvida que el Estado tiene el deber de proteger a los niños y las niñas menores, aún de sus propias familias, cuando éstas incurren en maltrato. El reto es tener una mente fría para poder hacer análisis basados en la ciencia, y cuando hablo ciencia no me refiero meramente a análisis biológico o químico, sino me refiero también desde el punto de las ciencias sociales, de la investigación, que permitan discernir de la manera más clara posible de qué estamos hablando cuando hablamos del bienestar de las niñas y los niños de nuestro país, para mantenerlos en el centro. Esto quiere decir que va a haber momentos en que vamos a estar a favor de las políticas del Estado y va a haber momentos en que vamos a estar en contra de las políticas del Estado, como nos pasó el año pasado. Estábamos a favor de las terapias de conversión, este año vamos a estar en contra de que se excluya a las niñas y niños de ciertos deportes por razón de su identidad de género. Y siempre lo que le da honestidad al proceso es eso, mantener en el centro del análisis el bienestar de esas niñas y niños. Totalmente. Amari, te quiero dar las gracias, ¿verdad?, por estar con nosotros durante el día de hoy, ¿verdad?, y por el trabajo maravilloso que hace desde diferentes frentes, ¿verdad?, de defensa de los derechos humanos. Toti, gracias nuevamente por el espacio. No sé si tengas algo final que decir para cerrar el programa. Bueno, de esta manera llegamos al final del programa Dialogando para hoy. Muchas gracias a mi buena amiga de tantos años, a la licenciada Amarilis Pagán. Gracias a otro gran amigo de muchos años, porque antes de empezar a tener su sección aquí, Eduardo venía con grupos de estudiantes a discutir diferentes temas importantísimos, a Eduardo Lugo, y el próximo martes, Dios mediante, Eduardo Lugo estará nuevamente en esta sección de justicia
y salud social dentro de Dialogando. Y ustedes, gracias por escuchar. Hasta mañana. Hemos llegado al final de otro programa Dialogando con Toti Figueroa. Esperamos hayan disfrutado el mismo. Toti Figueroa les da las gracias y se despide hasta el próximo programa. Buenas tardes.